Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 4, titulada La esperanza del Antiguo Testamento. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 17 y 19, en los cuales leemos lo siguiente. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. La esperanza del Antiguo Testamento no se fundamenta en las ideas griegas sobre la inmortalidad natural del alma, sino en la enseñanza bíblica de la resurrección final de los muertos. Pero, ¿cómo podría volver a la vida un cuerpo humano que ya no existe? ¿Cómo puede recuperar su identidad alguien que ha fallecido quizás hace siglos o hasta milenios? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el misterio de la vida. Estamos vivos y disfrutamos de la vida que Dios nos concede todos los días. En el principio, Dios trajo la vida a la existencia a partir de la no vida, mediante el poder de su palabra. Entonces, si Dios al principio pudo crear vida en la tierra de la nada, en latín ex nihilo, ¿por qué deberíamos dudar de la capacidad para recrear la vida humana y restaurar su identidad original? Esta semana reflexionaremos sobre el desarrollo de la noción de la resurrección final en épocas del Antiguo Testamento, con especial énfasis en las declaraciones de Job, de algunos salmistas y de los profetas Isaías y Daniel. Leamos en Job capítulo 19, versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y comparemos esto con Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias Job esperaba ver a Dios? La vida no es justa. Comprobamos esto especialmente cuando vemos que los buenos sufren y los injustos prosperan. Por ejemplo, Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún así, Dios permitió que Satanás lo afligiera de diversas formas calamitosas. Físicamente, una dolorosa enfermedad le devastó el cuerpo. Materialmente,
perdió gran parte de su ganado y de sus propiedades. De su casa perdió a sus siervos y hasta a sus propios hijos. Y emocionalmente estaba rodeado de amigos que lo acusaban de ser un pecador impenitente que se merecía lo que le estaba pasando. Hasta su propia esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job no se percató de que se había convertido en el epicentro de una profunda lucha cósmica entre Dios y Satanás. Afligido por esas luchas, Job lamentó estar vivo y deseó no haber nacido nunca. Sin embargo, manifestó abiertamente su fidelidad incondicional a Dios con las palabras: aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque se imaginaba que pronto su vida terminaría, conservó la confianza en que la muerte no tendría la última palabra. Firmemente convencido, declaró que, aunque muriera, algún día se levantaría y él, el mismo Job, vería a Dios en su propia carne. Esta es una vislumbre inconfundible de la resurrección. ¡Qué gloriosa esperanza en medio de semejante tragedia! Rodeado de enfermedad y dolor, de un colapso económico, del reproche social y de una crisis emocional, Job aún podía anhelar el día en que resucitaría y contemplaría a su amado Redentor. En realidad, la declaración de Job sobre la resurrección estaba llena de la misma convicción que siglos después Marta le expresara a Jesús: yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección en el día postrero. Al igual que Marta, tuvo que reclamar esta promesa por fe. Aunque, a diferencia de Job, Marta pronto recibió una poderosa evidencia palpable de su creencia. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios aún en medio de las duras injusticias de la vida? Leamos los siguientes textos y preguntémonos: ¿qué llevó al salmista a estar tan seguro de su resurrección final, en contraste con quienes perecieron sin esa seguridad? Salmo capítulo 49, verso 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Salmo 49, versos 6 y 7. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Salmo 49 habla de la falsa confianza de los necios, que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, quienes dan sus nombres a sus tierras y viven solo para bendecirse a sí mismos. Actúan como si sus casas y su propia gloria duraran para siempre. Pero los necios olvidan que su honor se desvanece y que perecen al igual que las bestias. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Como dijo Job siglos antes: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El salmista señala que tanto el necio como el sabio mueren,
y dejan sus riquezas a otros. Pero existe un contraste radical entre ellos. Por un lado está el necio, que perece, aunque trate de encontrar seguridad en las posesiones y los logros transitorios. En contraste, el sabio contempla, más allá de la mortalidad humana y la prisión de la tumba, la gloriosa recompensa que Dios le tiene reservada. Con esta percepción en mente, el salmista pudo decir con confianza: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Conforme a la esperanza del Antiguo Testamento, esta declaración nos sugiere que al momento de morir, el alma del salmista volaría inmediatamente al cielo. El salmista simplemente dice que no permanecerá para siempre en la tumba. Llegará el momento en que Dios lo redimirá de la muerte y lo llevará a los atrios celestiales. Una vez más, se describe la certeza de la resurrección futura, que aporta esperanza, seguridad y sentido a esta existencia actual. Por lo tanto, el sabio recibirá una recompensa mucho más gloriosa y eterna que la que el necio podría reunir para sí en esta corta vida. ¿De qué manera has podido ver la locura de quienes confían en sus riquezas y sus logros? Fijar tus ojos en la cruz, ¿cómo puede protegerte de caer en el mismo error? ¿Qué quiso decir el salmista cuando le pidió a Dios que lo levantara de los abismos de la tierra? Salmo capítulo 71, verso 20. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. En Salmo 49 encontramos una conmovedora expresión de esperanza en la resurrección, en contraste con la falsa seguridad del necio, que confiaba en su riqueza. En Salmo 71, el salmista busca seguridad y esperanza en Dios mientras está rodeado de enemigos y acusadores falsos que dicen que Dios lo ha abandonado. En medio de las pruebas, el salmista encuentra consuelo y seguridad al recordar cómo Dios lo cuidó en el pasado. En primer lugar, se da cuenta de que Dios lo sostuvo desde que nació e incluso desde que lo sacara del vientre de su madre. Luego, reconoce que Dios le enseñó desde su juventud. Con la certeza de que Dios era su roca y su fortaleza, el salmista le suplica: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Y luego el salmista agrega: tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. La expresión de los abismos de la tierra podría entenderse literalmente como una alusión a la futura resurrección física del salmista. Pero el contexto parece favorecer una descripción metafórica de la condición de profunda depresión del salmista, como si la tierra se lo estuviera tragando. Por lo tanto,
podríamos decir que, aunque básicamente se trata de lenguaje figurativo, también contiene una sugerencia de resurrección física. En definitiva, lo importante es captar que, sea cual fuere nuestra situación, Dios está allí, tiene interés y, en última instancia, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera. La vida eterna que tenemos en Jesús después de nuestra resurrección a su regreso. Todos hemos tenido terribles momentos de desánimo. Sin embargo, el hecho de enfocarte en las formas en que Dios estuvo contigo en el pasado, ¿cómo puede ayudarte a seguir adelante con fe y confianza en los momentos en que Él aparentemente está muy lejos? ¿Cuál es el contraste entre los que perecerán para siempre y los que recibirán la vida eterna? Leamos en Isaías capítulo 26 versos 14 y 19. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Comparemos esto ahora con Malaquías capítulo 4, verso 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El libro de Isaías presenta un gran contraste entre la majestad de Dios y nuestra fragilidad humana. Aunque somos como la hierba que se seca y la flor que se marchita, la palabra de Dios permanece para siempre. Sin embargo, a pesar de nuestra pecaminosidad humana, la gracia salvífica de Dios está disponible para todos los seres humanos y es eficaz incluso para los gentiles que abracen su pacto y guarden el sábado. En el libro de Isaías, la esperanza de la resurrección se amplía significativamente. Si bien previamente en la Biblia las alusiones a la resurrección se expresaron más desde perspectivas personales, el profeta Isaías habla de ella como si lo incluyera a él mismo y también a la comunidad de creyentes del pacto. Isaías 26 contrasta los distintos destinos de los impíos y los justos. Por un lado, los malvados seguirán muertos y no volverán a vivir jamás, al menos después de la segunda muerte. Serán completamente destruidos y toda su memoria perecerá para siempre. Este pasaje subraya la enseñanza de que no hay almas ni espíritus sobrevivientes que continúen vivos después de la muerte. Hablando de la destrucción final de los impíos, que tendrá lugar posteriormente, Dios declaró en otra parte que se quemarán por completo, y no quedará ni raíz ni rama de ellos. Por otro lado, los justos muertos resucitarán de la muerte para recibir su bendita recompensa. Isaías 25 resalta que Jehová el Señor destruirá a la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de todos los rostros.
En Isaías 26 encontramos las siguientes palabras: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Todos los justos resucitados participarán de la alegre fiesta que Dios preparará para todos los pueblos. La resurrección final reunirá a todos los justos de todas las edades, incluyendo a tus seres queridos que ya murieron en Cristo. Imagínate si no tuviéramos ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna razón para pensar que nuestra muerte no es más que el fin de todo para nosotros. Y, peor aún, que todos nuestros amados desaparecerán y pronto será como si nunca hubiéramos existido, como si nuestra vida nunca hubiese significado absolutamente nada. ¿Cómo contrasta este destino con la esperanza que tenemos? Tal como veremos, el Nuevo Testamento habla mucho de la resurrección de los muertos. Y, como ya vimos, la idea de la resurrección también aparece en el Antiguo Testamento. Esta gente, en tiempos del Antiguo Testamento, ya tenía la misma esperanza de la resurrección final que nosotros tenemos. Marta, que vivió en la época de Jesús, ya tenía esta esperanza. Sin duda, en ese entonces los judíos tenían cierto conocimiento de la resurrección de los últimos días, aunque no todos creían en esto. ¿Qué esperanza de resurrección encontramos en los escritos de este gran profeta? Daniel, capítulo 12, versos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:1 se refiere a Miguel, el gran príncipe, cuya identificación ha sido muy controvertida. Como cada una de las grandes visiones del libro de Daniel culmina con la manifestación de Cristo y su reino, lo mismo debería ocurrir con respecto a este pasaje específico. En el libro de Daniel encontramos alusiones al mismo ser divino como el príncipe de los ejércitos, el príncipe de los príncipes, el Mesías príncipe, y finalmente como Miguel, el gran príncipe. Por lo que también debemos identificar a Miguel con Cristo. Todos los pasajes del Antiguo Testamento considerados hasta ahora hablan de la resurrección de los justos, pero Daniel 12 habla de una resurrección de justos e injustos. Cuando Miguel se levanta, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos consideran que este versículo habla de una resurrección especial de algunas personas, tanto fieles como infieles, en la venida de Cristo. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Los que lo traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía del Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo, son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Leemos a continuación de Comentarios de Elena de White. La ciencia moderna enseña que toda materia está compuesta de átomos, a su vez conformados por dos partículas más pequeñas, quarks y leptones, que se cree que son los componentes básicos de toda la realidad física. Entonces, si la esencia del mundo físico son quarks y leptones, ¿no podría el Dios que no solo creó ese mundo, sino también lo sostiene, simplemente reconfigurar los quarks y los leptones cuando llegue el momento de resucitarnos? Para burlarse de la resurrección, el ateo Bertrand Russell preguntó qué sucedería con aquellos a quienes los caníbales se los comieron, porque sus cuerpos ahora son parte de los caníbales, y entonces, ¿a quién le corresponde qué cosa en la resurrección? Pero supongamos que Dios simplemente toma quarks y leptones, los bloques de construcción fundamentales de la existencia, de algún lugar, y sobre la base de la información que posee sobre cada uno de nosotros, nos reconstruye a partir de esos quarks y leptones. No necesita nuestra propia materia, cualquiera servirá. O, de hecho, podría simplemente llamar a la existencia a nuevos quarks y leptones y partir de allí. Al margen de cómo lo haga, el Dios que creó el universo puede volver a crearnos, lo que promete hacer en la resurrección de los muertos. El dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posesión comprada, y hasta que llegue esa hora triunfante, cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surja para victoria eterna, cada santo que duerme será conservado con seguridad y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre. Mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían, y porque fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos. Y ahora, unas preguntas para dialogar. Se estima que existen 2 billones de galaxias, cada una compuesta por miles de millones de estrellas. Y algunas de estas estrellas tienen planetas que orbitan alrededor de ellas, al igual que los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol. Ahora, piensa en el increíble poder de Dios, quien no solo creó todas estas estrellas, sino además las sostiene y las conoce por nombre. Aunque esa asombrosa realidad no prueba que este mismo Dios pueda resucitar a los muertos, ¿en qué medida nos revela este mismo poder asombroso que tiene y por qué, ciertamente, algo como la resurrección no estaría más allá de su poder? Hebreos 11 destaca la fidelidad y las expectativas de muchos de los llamados héroes de la fe de la antigüedad.
¿Cómo puede este capítulo enriquecer nuestra comprensión de la esperanza que tenían los personajes del Antiguo Testamento, incluso antes de la resurrección de Jesús? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina aconsejando que alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe aumente de continuo. Dejemos que esta fe nos guíe a lo largo de la senda estrecha que ha de llevarnos por las puertas de la ciudad al gran más allá, al amplio e ilimitado futuro de gloria que espera a los redimidos. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.